El mecanismo piñón-cremallera está formado por una rueda dentada que funge como el piñón, el cual gira alrededor de su eje, y por una cremallera igualmente dentada, cuyo movimiento lineal depende del giro del piñón. En nuestro caso encontramos una manera de hacerlo por medio de dos piñones, con uno de ellos fijo completamente en el vehículo y en las llantas, haciendo que funja como en la cremallera. Lo primero que hicimos para buscar una propuesta de solución para el reto fue identificar los componentes fundamentales del mecanismo, la relación del movimiento circular del volante y el piñón con el movimiento lineal de la cremallera y las llantas. Hay dos enfoques que se tienen que dar al problema para obtener la solución completa: el análisis del volante para definir su relación con el ángulo del giro de las llantas, y el análisis del entorno de la fuerza del motor y de la fuerza de resistencia del viento, junto con otras propiedades del vehículo. Para definir el ángulo frontal de las llantas, lo que hicimos fue primero encontrar la distancia que recorre el piñón sobre el engrane que funge como la cremallera. Se recurrió a la fórmula de desplazamiento circular de S es igual a R por θ, donde R es el radio del engrane, cremallera, y θ es el ángulo que genera el desplazamiento. De esta manera, al girar de extremo derecho a extremo izquierdo, se define la distancia máxima que recorre el piñón y por consiguiente la cantidad de dientes que recorre. Con la discrepancia de nuestro modelo original, se concluyó que la relación entre la distancia del engrane es directamente proporcional a la distancia de la apertura de las llantas, ya que están directamente conectados entre sí en lugar de a través de un brazo. Por último, se utilizó un graficador como Excel o MATLAB para definir su posición en un plano cartesiano. Para nuestra solución, lo primero que tuvimos que encontrar fue una manera de modelar físicamente el mecanismo, el cual realizamos utilizando Legos. Contemplamos impresión 3D, recorte de piezas MDF o algún otro material, o hasta comprarlo por internet, pero la opción de los Legos fue la más sencilla y la más económica. Esto representó cambios en el modelaje, ya que en lugar de ser un piñón y una cremallera, eran dos piñones, pero con ayuda del profesor analizamos y definimos que cumplía con la misma función y que fungía como una cremallera. Para la modelación gráfica de su movimiento en el espacio contemplamos Microsoft Excel y MATLAB, y lo fuimos definiendo en ambos para ver cuál implicaba más reto, pero pues al final terminamos con la modelación en los dos. Para la solución del reto se realizó una metodología de 5 fases, las cuales definían una transición y resolución fluida del problema. Primero tuvimos que realizar una investigación general del mecanismo para obtener las bases ingenieriles y así ser capaces de abordar el tema más eficientemente. Definimos las relaciones de sus componentes y el funcionamiento general del piñón cremallera. A continuación realizamos el modelo físico del mecanismo, el cual nos sirvió como apoyo para la evaluación de los movimientos, cómo se relacionan y la resolución del problema. Además, lo integramos a un vehículo para así poder definir igualmente sus dimensiones y la importancia de las llantas frontales en movimiento en un sistema de 4 llantas de un vehículo común. En la tercera fase se modelaron todas las fórmulas requeridas para la conversión del movimiento angular del volante para terminar en la apertura de las llantas. Además, también se definió la importancia de la fuerza del motor, de la resistencia del viento y de las propiedades generales del vehículo para la modelación gráfica del desplazamiento en un plano de coordenadas. Siguiendo la ley de Newton de que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, despejamos la aceleración para obtener su fórmula, y así a través de cálculo integral se definió la fórmula de la velocidad y consecuentemente la fórmula de la posición, esto haciéndolo para el eje X y para el eje Y. En la cuarta fase fue donde se realizó el modelaje en un plano cartesiano, simulando una vista aérea de la trayectoria recorrida por el vehículo con ciertas variables del mismo, como la fuerza del motor, de viento, la masa y el área frontal, y aquellas del posicionamiento de las llantas con la variable única del ángulo del volante. Se realizó una tabla en Excel que modelaba el método de Euler para así obtener la posición a través de la velocidad, que fue obtenida a través de la fórmula de la aceleración. Una vez modelado en Excel para una visualización más sencilla, lo transcribimos al lenguaje de MATLAB para que, al correr el código, nos arrojara una gráfica que mostrara la trayectoria del vehículo por encima. Para este momento ya se obtuvo la solución del reto: el encontrar la relación entre el volante y las llantas para definir el giro del sistema de 4 llantas, y tomando en cuenta los parámetros globales como la fuerza del motor, la resistencia del viento, la masa del vehículo y el área frontal con la cual choca el aire, el modelaje de la posición del vehículo en un plano cartesiano en un graficador tecnológico como MATLAB.